La última iglesia, Graham Magneo. Uri y Revelación regresaron a la sacristía. El sacerdote abrió otro cajón y sacó una botella idéntica a la anterior, solo que ésta se encontraba medio vacía. Revelación se sentó y Uria se dio cuenta de que la silla volvía a crujir en protesta por su peso, aunque el individuo no parecía especialmente fornido. Uria negó con la cabeza cuando Revelación le alargó el vaso de peltre. No, este es el bueno. No se bebe con un simple vaso. Hace falta una copa. Abrió un armario de nogal que había detrás de su mesa y sacó 2 copitas de cristal tallado, las cuales dejó sobre el escritorio, en mitad de todas las pilas de papeles y de pergaminos. Descorchó la botella y un maravilloso olor llenó la estancia. Estaba cargado de recuerdos de pastos altos, arroyos frescos y bosques sombríos. El agua de la vida, comentó Uri al mismo tiempo que servía las copas con generosidad antes de sentarse frente a Revelación. El líquido era espeso, de color ámbar. El cristal de las copas reflejaba los brillos dorados y amarillentos del interior. Por fin, exclamó Revelación mientras levantaba la copa para beber. Algo espirituoso en lo que puedo creer. No, todavía no, le advirtió Uria. Deja que se acumulen los vapores. Eso intensifica el sabor. Hazlo girar un poco. ¿Ves esos pequeños regueros a lo lado de las copas? Se llaman lágrimas. Y como son largas, descienden con lentitud. Sabemos que la copa es fuerte y está madura. ¿Puedo beber ya? Paciencia. Huela con cuidado. ¿Ve? Tiene que sentir cómo el aroma sale y te estimula los sentidos. Déjate llevar por el momento. Deja que los olores despierten el recuerdo de su origen. Uria cerró los ojos mientras hacía girar el líquido dorado dentro de la copa y debajo de la nariz que permita que la fragancia de un tiempo ya perdido lo envolviera. Captó el aroma de la suave riqueza del alcohol y sus recuerdos se vieron inundados de sensaciones que jamás había experimentado. Correr por un bosque de espinos y brezos al atardecer, repleta de escudos colgados y con un techo de juncos. Por encima de todo, sintió un legado de orgullo y tradición contenido en cada evocación de la bebida. Sonrió al sentirse llenado de regreso a su juventud. Y ahora, a beber. Un buen trago. Que la bebida pase por la lengua, por las mejillas y por el paladar durante unos segundos antes de dejar que baje por la garganta. Uria tomó un sorbo de la copa y disfrutó de la suavidad sedosa de su calidez. La bebida era fuerte y sabía a roble tostado y a miel. Vaya, es un sabor que no había probado desde hacía mucho tiempo, comentó Revelación. Uri abrió los ojos y vio una sonrisa de satisfacción en el rostro de su visitante. Creí que ya no quedaba nada parecido. La cara de Revelación mostraba una expresión más relajada y Uria se dio cuenta de que sus mejillas se habían enrojecido un poco, por algún motivo que no fue capaz de comprender. Uria sintió menos hostilidad hacia Revelación, como si hubiera compartido un momento que solo 2 conocedores de la materia podrían apreciar. Es una botella bastante vieja, le explica Uria. Una de las que pude recuperar entre las ruinas de la casa de mis padres. Así que acostumbrabas a tener un poco de licor añejo cerca. Un hábito de mi juventud libertina. Quizá fui demasiado aficionado de más a la bebida. Ya me entienden. Vaya que entiendo. He visto a muchos grandes hombres destruidos por esa adicción. Uria tomó otro sorbo, más pequeño esta vez, y disfrutó del fuerte sabor antes de hablar de nuevo. Querías saber qué pasó en Gaduare, ¿verdad? Solo si estás dispuesto y preparado para contármelo. Uria dejó escapar un suspiro. Dispuesto, sí. Preparado. Bueno, supongo que ya lo veremos, ¿no? Gaduare fue muy sangriento, comentó Revelación. Fue muy duro para todos los que estuvieron ahí. Uria asintió con la cabeza. Mis ojos no son lo que eran, pero todavía soy capaz de ver que eres demasiado joven como para haber estado allí. Ni siquiera habrías nacido todavía cuando se libró esa batalla. Confía en mí. Conozco muy bien Gaduare. El tono de las palabras de Revelación hizo que un escalofrío le recorriera la espina dorsal. Cuando sus miradas se cruzaron de nuevo, Uria vio tanta sabiduría e historia en los ojos de Revelación que de repente se sintió avergonzado de discutir con alguien como él. Su invitado dejó caer la copa a un lado y el momento pasó. Debería contar algo sobre mí. ¿Quién era en aquel entonces? ¿Cómo llegué a encontrar a Dios en el campo de batalla de Gaduare? Si no te importa, claro. Por supuesto que no. Cuénteme todo lo que crea que sea necesario. Uria tomó otro sorbo de licor. Nací en el pueblo que hay debajo de la iglesia hace casi 80 años. Era el hijo menor de un señor local.
Mi clan había sobrevivido a los últimos años de la vieja noche con la mayor parte de su riqueza intacta, y poseía todas las tierras de esta zona, desde esta montaña hasta el puente que conducía a tierra firme. Ojalá pudiera decir que no me trataban mal de niño, ya sabes, a tener una excusa que justificara el modo en cómo me comporté. Pero lo cierto es que no fue así. Me consintieron mucho y me convertí en un joven malcriado, dado a la bebida, a las salidas y ataques de arrogancia. Moria dejó escapar un suspiro. Al echar la vista atrás, me doy cuenta de lo mierda que era. Pero claro, ese es el destino de los ancianos. Mirar atrás y ver todos los errores que hemos cometido cuando éramos jóvenes. Y darse cuenta de que son irreparables. No importa. El caso es que el fuego rebelde de mi adolescencia quería salir de viaje por el mundo y ver los últimos rincones libres que quedaban fuera del dominio del emperador. Buena parte del planeta había quedado bajo su poder, pero estaba decidido a encontrar un rincón que todavía no hubiese sometido por el ejército del rayo y el relámpago. Hace sonar como si el emperador fuese un tirano. Acabó con todas las guerras que estaban destrozando el planeta y derrotó a decenas de tiranos y de déspotas. Sin sus ejércitos, la humanidad se habría hundido en la anarquía y se habría destruido a sí mismo al cabo de una generación. Sí, y quizá hubiera sido mejor así. Quizá el universo habría decidido que ya habríamos tenido nuestra oportunidad y que se había acabado el tiempo, dijo Uria antes de tomar otro sorbo. Tonterías. Al universo no le importamos en lo absoluto, ni a nosotros, ni lo que hacemos. Forjamos nuestro destino con nuestras propias manos. Una idea filosófica a la que, sin duda, volveremos a discutir. Pero te estaba contando sobre mi juventud. Sí, por supuesto, continúa. Gracias. Bueno, después de que le anunciara mis intenciones a mi padre fue lo bastante generoso como para proporcionarme los ingresos necesarios y una escolta de soldados para que me protegieran durante mis viajes. Partí ese mismo día y crucé el puente de plata 4 días después. Viajé por una tierra que se estaba recuperando de la guerra y en la que cada vez se trabajaba más las tareas que había decretado el emperador. Los martillos no cesaban de batir las placas de armadura recién forjadas. Las factorías ennegrecidas vomitaban cantidades inimaginables de armas. Y pueblos enteros de costureras se dedicaban a crear nuevos uniformes para sus soldados. Crucé hacia Europa y me dediqué a recorrer el continente, donde se veía el estandarte del águila allá donde miraras, en todos los pueblos y ciudades presentes, como que la gente le daba las gracias al emperador, y a sus poderosos gigantes del trueno, aunque esas muestras de respeto parecían vacías, como si las realizaran más por miedo que por otra cosa. Una vez, cuando era niño, vi un ejército de los gigantes del emperador, pero esa fue la primera vez que pude verlos tras una campaña de conquista. Oria contuvo la respiración al recordar el rostro del guerrero, quien se inclinó para mirarlo como si fuera menos que un insecto. Estaba borracho e iba de puta en puta por la península de Tali cuando me encontré con una guarnición de los supersoldados del emperador, que estaban acontanados en una fortaleza en ruinas levantada en lo alto de un risco. Mi alma romántica y rebelde no pudo evitar provocarlos. Después de verlos combatir, todavía me estremezco al pensar que el tremendo peligro en el que nos encontrábamos. Los increpé llamándolos monstruos y siervos de un monstruo sanguinario y tiránico, cuya única ambición era esclavizar a la humanidad para satisfacer su tremendo ego. Recité buena parte de las obras de Cetwin y de Galleos, aunque no sé cómo fue posible recordar a los viejos maestros estando tan borracho. Pensé que era muy listo y entonces uno de aquellos gigantes vino a por mí. Como ya he dicho, yo estaba completamente borracho y tenía esa sensación de invulnerabilidad que solo los borrachos y los estúpidos tienen. El guerrero era un tipo enorme, más grande de lo que debería haber sido cualquier humano. Su cuerpo brutal estaba cubierto de una placa de armadura que le cubría el pecho y los brazos, y que en ese momento pensé que eran ridículamente exagerados. En las antiguas guerras, la mayoría de los guerreros preferían enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo en vez de utilizar armas de largo alcance, le explicó Revelación. El pecho y los brazos de un guerrero tenían una importancia vital en un enfrentamiento semejante. Ah, ya veo. Bueno, no importa. Se me echó encima y me agarró y me levantó. Al hacerlo, me tiró la bebida, y eso me molestó mucho. Me puse a pegarle patadas y puñetazos a la armadura hasta que me ensangrentaron las manos. Él se limitó a reírse de mí. Le grité que me soltara, y eso fue justamente lo que hizo. Me dijo que cerrara el pico antes de lanzarme al mar desde un risco. Para cuando logré trepar de regreso al pueblo, ya se habían marchado. Y yo me quedé con el odio más fuerte que jamás había sentido. Una estupidez, la verdad. ¿Por
aunque lo cierto era que había estado pidiendo a gritos que me pasara eso, y tan solo fue cuestión de tiempo antes de que alguien lo hiciera. ¿A dónde fuiste después de Tali? Aquí y allá. He olvidado mucho de lo que pasó en esos años. Estaba borracho la mayor parte del tiempo. Recuerdo que tomé un trieno de arena y crucé la cuenca de polvo mediterránea y llegué a la desolación de los cónclaves. Nordafricos de Shankak había reducido a un desierto de cenizas. Allí lo único que encontré fueron atestamentos que rendían homenajes al emperador. Así que continué hacia el este para ver las ruinas de Ursh y los bastiones destruidos de Nathan Durm. Sin embargo, incluso allí, en unos lugares tan lejanos de lo que todo eran los rincones más desolados y remotos del planeta, incluso allí encontré a la gente que le daba gracias al emperador y a sus guerreros modificados genéticamente. No lograba entenderlo. ¿Es que esa gente no veía que habían cambiado de un tirano a otro? La humanidad se encamina a su final como especie, le indicó Revelación, inclinándose hacia adelante de su silla. Te repito que sin la unidad y el emperador ya no habría raza humana. Todavía no me creo que no seas capaz de verlo. Oh sí, sí lo veo. Pero en aquel entonces no era más que un joven que contemplaba cualquier forma de control como una opresión. Aunque la gente no suele apreciarlo, una de las funciones de los jóvenes es intentar sobrepasar los límites de la generación anterior, probar a establecer sus propias reglas. Yo no era muy distinto a cualquier otro joven. Bueno, quizás un poco. Así que viajaste por todo el mundo y no encontraste un lugar en el que no se hubiera jurado lealtad al emperador. ¿Qué hiciste después? Uria llenó de nuevo las 2 copas antes de continuar. Regresé a mi hogar durante un tiempo y llevé conmigo regalos que había robado en su mayor parte. Luego me marché de nuevo, pero esta vez convertido en un soldado de fortuna. Ya no era un simple viajero. Había oído rumores sobre unos disturbios en la tierra de los francos, y me imaginé que podría crearme una cierta fama. Los francos eran gentes rebeldes desde antes de la unidad, y no aceptaban con satisfacción a los invasores, ni siquiera a unos que fingían ser benevolentes. Cuando llegué al continente, oí hablar de Abelec Dagros y de la batalla de Abelroy, así que me dirigí directamente hacia esa ciudad. Abelroy, musitó Revelación al mismo tiempo que negaba con la cabeza. Una ciudad envenenada por la amargura de un demente cuyo escaso talento no cumplió con las expectativas de su ambición. Eso lo sé ahora, pero lo que vi en aquel entonces fue que Abelec, acusado de la muerte brutal que había sufrido la mujer que el emperador había designado como gobernadora, no era culpable, pero lo iban a fusilar cuando sus hermanos y amigos atacaron a las unidades del ejército encargados de su ejecución. Acabaron con todos los soldados, pero algunos de los habitantes de la ciudad murieron en el combate, incluido el hijo del arbistes local, por lo que la gente se enfureció bastante. A pesar de todos sus defectos, y eran muchos, Abulek era un orador excelente, y no tuvo dificultad en hacer crecer la ira de sus habitantes, que los ciudadanos sentían hacia el emperador. Una hora después, una milicia recién formada asaltó los barracones del ejército y mató a todos los soldados que habían allí. Por supuesto sabrás que Abulek sí mató a esa mujer, ¿verdad? Uria asintió con gesto triste. Sí, después me enteré de eso, pero ya era demasiado tarde como para hacer algo al respecto. ¿Qué ocurrió después? Para cuando llegué a Abelroy, lleno de ira e impaciencia por la batalla que se iba a celebrar, Abulek ya había atraído a su causa a unos cuantos pueblos y ciudades cercanas, y disponía de un ejército de un tamaño bastante considerable. Uria sonrió al recordar con claridad los detalles de su llegada a Abelroy. Fue un espectáculo magnífico, Revelación. Habían arrancado todos los emblemas del emperador, y la ciudad parecía sacada de un sueño. En todas las ventanas colgaban guirnaldas, y las bandas tocaban por las calles todos los días mientras Abulek hacía desfilar las tropas arriba y abajo. Por supuesto, en realidad tendríamos que haber estado entrenando, pero teníamos el ánimo inflado por el valor y el sentimiento de que era una causa justa. Cada vez, más poblaciones de los alrededores se sublevaban y atacaban a las guarniciones del ejército, y a los pocos meses ya éramos 40.000 hombres dispuestos a luchar. Era todo lo que había soñado. Era una rebelión gloriosa, valiente y heroica, acorde con las grandes tradiciones de los luchadores por la libertad de antaño. Seríamos la chispa que prendería el acontecimiento histórico que provocaría la caída de aquel autócrata planetario, que derribaría a ese autoproclamado gobernante del mundo. Poco después oímos que un ejército del rayo y el relámpago se acercaba procedente del este, así que partimos formando una gran procesión para enfrentarnos en combate contra ellos. El día que salimos de Abelroy con Abeluk, al frente fue glorioso, jamás lo olvidaré. Las risas, los besos que nos daban las chicas y el espíritu de hermandad compartida que nos embargó mientras nos dirigíamos a la batalla. Tardamos una semana en llegar a Gaduare, una línea de colinas elevadas que se encontraban directamente en el camino de nuestro enemigo.
Había leído bastante sobre la historia antigua como para saber que era un buen lugar donde enfrentarnos al enemigo. Ocupábamos el terreno elevado, y nuestros dos flancos estaban anclados en unas posiciones fuertes. A la izquierda teníamos las ruinas del bastión Gaduare, y más allá se extendía el pantano desolado de lo que nada podría venir. Fue una locura enfrentarse al ejército del emperador, comentó Revelación. Debiste saber que era imposible derrotarlos. Eran guerreros creados para el combate, y pasaban su vida entera entrenando. Uri asintió. Creo que lo supimos en cuanto el enemigo. Creo que lo supimos cuando el enemigo se puso a la vista. Su rostro se ensombreció al recordarlo. Pero estábamos embargados por una increíble sensación de optimismo. Ese día, nuestro ejército lo componía 50.000 efectivos, y nos enfrentábamos a una fuerza que no llegaban al 10% de la nuestra. Era difícil no sentir que íbamos a lograr esa victoria, sobre todo porque Abelek se dedicó a ir a un lado a otro, exaltando nuestros ánimos. Su hermano intentó calmarlo, pero ya era demasiado tarde, y nos lanzamos a la carga por las laderas de las colinas, convirtiéndonos en unos idiotas aullantes que lanzaban gritos de guerra y enarbolaban espadas, rifles y pistolas por encima de la cabeza. Yo estaba en la sexta fila y ya habíamos recorrido 1 kilómetro cuando estuvimos cerca de las filas de los gigantes. No se habían movido ni un centímetro desde que iniciamos la carga, pero en cuanto estuvimos cerca, se llevaron el arma al hombro y abrieron fuego. Uria se calló un momento y tomó un largo sorbo de la copa. La mano le temblaba y dejó con mucho cuidado la copa sobre la mesa antes de continuar con el relato. Jamás olvidaré ese ruido. Resonó igual que una tormenta que se hubiera desatado de repente. Las primeras 5 filas cayeron prácticamente de golpe. Todos sus miembros murieron sin que ni siquiera tuvieran tiempo de gritar. Los proyectiles de nuestros enemigos arrancaban las extremidades o simplemente reventaban a los hombres desde adentro como si fueran sacos llenos de líquidos. Me volví para gritar algo y no recuerdo exactamente qué fue. Sentí un dolor lacerante en la parte posterior de la cabeza. Caí sobre los restos de un hombre al que le faltaba por completo el lado izquierdo. Era como si le hubieran estallado una granada desde el interior del cuerpo. Caí de rodillas y me llevé la mano a la nuca. La tenía pegajosa, cubierta de sangre. Me di cuenta que me habían dado. Era el rebote de un proyectil o un trozo de metralla. Si hubiera sido algo más grande, me habría arrancado la cabeza. Sentí cómo me bajaba la sangre y levanté la mirada a tiempo para ver cómo nuestros enemigos abrían fuego de nuevo. Fue entonces cuando comencé a oír gritos. Habían detenido en seco nuestra carga, y a los hombres y mujeres daban vueltas sin un objetivo claro, confundidos y aterrorizados al darse cuenta de lo que había iniciado Abulek. Los guerreros de trueno enfundaron los rifles y se dirigieron hacia nosotros mientras desenvainaban unas espadas con el filo cerrado y unas cuchillas motorizadas. Dios, nunca olvidaré ese sonido. Era un rugido salido de alguna pesadilla. Ya nos habían derrotado. La primera andada nos había destrozado la moral. Vi a Abelek muerto a la mitad del campo de batalla. Le habían arrancado por completo la parte inferior del cuerpo. Y en cada uno de los rostros que se rodeaban vi el mismo terror que me embargaba a mí. La gente empezó a suplicar por su vida arrojando las armas e intentando rendirse, pero los guerreros con armas no se detuvieron. Se dirigieron directamente hacia nosotros y nos exterminaron sin piedad alguna. Acabaron con nosotros con tal brutalidad y economía de esfuerzo que no pude creer que tanta gente muriera en un espacio tan corto de tiempo. Aquello no era una guerra o algo menos. No parecía nada de lo que había leído, donde la guerra luchaban por duelos gloriosos. Eso era una matanza mecanizada. No me avergüenza decir que me eché a correr. Incluso me oriné encima y corrí ensangretado para ponerme a salvo. Corrí como si todos los demonios de las leyendas me hubieran perseguido, sin dejar de oír en todo momento el repugnante sonido de la gente al morir, el chasquido húmedo de la carne al rasgarse, el hedor de las entrañas y las heces desparramadas. No recuerdo mucho de mi huida, tan solo retazos de cadáveres y gritos de dolor. Corrí hasta no poder más. Entonces me arrastré sobre el barro hasta que perdí el conocimiento. Cuando desperté, y me quedé muy sorprendido al hacerlo, vi que ya había caído la noche. Habían encendido piras, y los cánticos victoriosos de los guerreros del trueno resonaban por todo el lugar de la matanza. El ejército de Abulek había quedado destruido. No los habían derrotado o los habían hecho huir. Los habían destruido. En menos de una hora, 50.000 hombres y mujeres habían muerto. Creo que incluso en ese momento comprendí que era el único sobreviviente. Lloré amargamente bajo la luz de la luna. Y mientras yacía allí, desangrándome hasta la muerte, pensé en lo inútil que había sido mi vida, el dolor y la ruina que había provocado en los demás por culpa de mi búsqueda insensata del placer y del propio interés. Y fue entonces cuando me di cuenta que no estaba solo. ¿Quién estaba contigo?, dijo Revelación. El poder de lo divino,
Alcé la mirada y vi un rostro dorado encima de mí. Era un rostro de tal belleza y perfección que seguí llorando, pero no por el dolor, sino por su hermosura. La luz lo rodeaba y aparté la mirada por temor a quedar cegado. El dolor que sentía había sido muy intenso hasta ese momento, pero ya había desaparecido, y supe que estaba viendo el rostro de lo divino. No podría describirte ese rostro, ni siquiera con todas las imágenes poéticas del mundo a mi disposición. Fue la visión más exquisita que jamás haya presenciado. Sentí que me alzaba y creí que sería el final. Entonces el rostro me habló, y supe que estaba destinado a seguir vivo. ¿Qué fue lo que dijo el rostro? Uria sonrió. Me dijo: ¿por qué sigues negándote a creer en mí? Acéptame y descubrirás que soy la única verdad y el único camino. ¿Le contestaste? No pude. Pronunciar cualquier palabra hubiera sido indecoroso. De todas maneras, mi lengua se había quedado paralizada ante aquellas impresionantes visiones de Dios. ¿Qué te hizo pensar que era Dios? ¿No has escuchado lo que había dicho antes sobre la capacidad del cerebro al percibir lo que uno quiere? Estabas moribundo en medio de un campo de batalla, rodeado de tus camaradas muertos y experimentando una epifanía sobre la futilidad de la vida que habías llevado. Seguro que se te ocurren otras explicaciones para esa visión, Uria. Una explicación mejor que no implique lo sobrenatural. No necesito ninguna otra explicación, replicó Uria con firmeza. Puede que seas sabio en muchas cosas, Revelación, pero no puedes saber lo que me pasó por la cabeza. Yo escuché la voz de Dios y vi su rostro. Me sostuvo y me sumió en un profundo sueño, y al despertar, mis heridas habían sanado. Uria volvió la cabeza para que Revelación pudiera ver la larga cicatriz en la parte posterior del cuello. Un fragmento de metralla ósea se me había clavado en el cráneo, apenas a 1 centímetro de partirme la médula espinal. Estaba solo en el campo de batalla y decidí regresar a la tierra que me vio nacer, pero cuando volví me encontré el hogar de mis padres en ruinas. Los habitantes del pueblo me dijeron que los incursores escandianos del norte habían oído hablar de la fortuna de mi familia y habían venido al sur a saquearla. Mataron a mi hermano y después violaron a mi madre y a mi hermana delante de mi padre para obligarlo a decir dónde ocultaban sus tesoros. No podían saber que mi padre tenía el corazón débil y por esa razón murió antes de poder sacarle su secreto. Encontré mi casa en ruinas y a mi familia convertida en poco más que cadáveres descoloridos. Lamento mucho tu pérdida, dijo Revelación. Si te sirve de consuelo, los escandianos no aceptaron la unidad y fueron exterminados hace 30 años. Lo sé, pero ya no me regocijo con la muerte, afirmó Uria. Los hombres que mataron a mi familia deben haber sido juzgados por Dios, y esa justicia es suficiente para mí. Eso es muy noble de tu parte, dijo Revelación con auténtica admiración en su voz. Recogí algunos recuerdos entre las ruinas y me dirigí a la población más próxima, pensando en beber hasta caer inconsciente antes de tratar de pensar qué hacer con mi vida. Estaba a medio camino cuando vi la iglesia de la Piedra Relámpago y supe que había encontrado mi propósito en la vida. Hasta ese momento había pasado la vida pensando únicamente en mí mismo. En cuanto vi la torre de la iglesia supe que Dios tenía un propósito para mí. Debería haber muerto en Gaduare, pero fui salvado por una razón. ¿Y cuál fue esa razón? Servir a Dios, dijo Uria. Llevar su palabra a la gente. ¿Y eso es lo que has estado haciendo desde entonces? Uria asintió. Pero las proclamas del emperador atraviesan el globo con su mensaje sobre la razón y la negación de los dioses, y lo sobrenatural. Supongo que esa es la razón por la que se encuentra aquí, y por la que nadie en mi congregación ha venido esta noche a la iglesia. Estás en lo correcto, asintió Revelación. De alguna forma podría decirte que he venido a tratar de convencerte del error de tus creencias, para aprender de ti y demostrar que no hay necesidad de ningún poder divino que guíe a la humanidad. Esta es la última iglesia de Terra. Me corresponde a mí ofrecerte la oportunidad de abrazar voluntariamente el nuevo orden de las cosas. Revelación negó con la cabeza. No existe ninguno, Uria. Quiero enseñarte lo que todas las creencias en dioses han hecho a la humanidad durante eras. Los derramamientos de sangre, el horror, las persecuciones. Te contaré de todo eso y verás las dañinas que son esas creencias. ¿Y después qué? ¿Seguirás tu camino? Los dos sabemos que eso no va a suceder, ¿verdad? Sí, dijo Uria, apurando su última copa. Lo sé. Déjame contarte una historia que sucedió hace muchos miles de años, le dijo Revelación. Ambos caminaban a lo largo del transepto norte de la iglesia. Llegaron a la escalera en espiral que conducía a la galería superior. Revelación seguía a Uria, hablando mientras subían. Es la historia de cómo un rebaño de ganado criado genéticamente causó la muerte de más de 900 personas. ¿Las aplastaron en una estampida?, inquirió Uria. No,
Era un puñado de criaturas medio muertas de hambre que escaparon de sus corrales en el exterior de Xoxer, una antaño una gran ciudad de los cónclaves nordafricanos. Llegaron a la parte superior de la escalera y empezaron a andar por la balconada, entre sus confiadas paredes oscuras y frías. El polvo se acumulaba en el suelo de piedra y un puñado de gruesas velas que Uria no recordaba haber encendido ardían en palmatorias de hierro. «Xoxer, yo he estado allí», dijo Uria. «Al menos he visto lo que mi guía me dijo que eran unas ruinas. Muy probablemente. En cualquier caso, esos hambrientos animales pasaron a través de un edificio sagrado, de lo que muchos cultos hacían de Xoxer su hogar. Ese culto era conocido como los Xoxeritas. Creía que la carne genéticamente criada era una afrenta a su dios, y acusaron a una secta rival conocida como los Upashtar del sacrilegio. Los Xoxeritas se enfurecieron y pegaron y maltrataron a cualquier Upashtar que encontraron. Evidentemente, los Upashtar se enfurecieron a su vez, y los desórdenes se propagaron por la ciudad, dejando tras así casi 1.000.000 de muertos. ¿Hay alguna moraleja en la historia?, preguntó Uria al ver que Revelación lo perseguía. Por supuesto, cuenta la historia universal y tipifica el comportamiento religioso que se ha repetido una y otra vez desde el inicio de la historia humana. Un ejemplo ligeramente inverosímil, Revelación. Una historia inusual no puede servir como prueba de que creer en lo divino es algo malo. Esas creencias son la base de un orden moral. Dan a la gente la fuerza que necesitan para vivir sus vidas. Sin ningún guía de arriba, el mundo se sumirá en la anarquía. Tristemente, hace tiempo, millones de personas tenían ese mismo punto de vista, Uria. Pero la vieja obviedad no es cierta. El recuerdo de la experiencia humana muestra que allí donde la religión ha sido fuerte, ha provocado crueldad. Las fuertes creencias producen una intensa hostilidad. Únicamente cuando la fe pierde su fuerza, puede esperarse que la sociedad se vuelva humana. No creo que sea eso cierto, objetó Uria, deteniéndose junto a uno de los arcos de la balconada para mirar hacia la nave. El polvo se arremolinaba en el suelo, barriendo por el viento de la tormenta que azotaba la solitaria iglesia. Los libros sagrados nos dan instrucciones de cómo vivir una buena vida. Contienen lecciones que la humanidad necesita. ¿Estás seguro?, le preguntó Revelación. He leído tu libro sagrado, y la mayor parte de él habla de sangre y venganza. ¿Vives tu vida siguiendo literalmente sus mandamientos, o consideras a la gente que puebla sus páginas como objetos de comportamiento adecuado? En cualquier caso, sospecho que la moral allí expuesta horrorizaría a la mayoría de gente. Uria negó con la cabeza. Te estás perdiendo lo importante, Revelación. Bueno, parte de su texto no se supone que debe tomarse literalmente, sino como algo simbólico o alegórico. Revelación chasqueó los dedos. Eso es exactamente lo que quería remarcar. Eliges y escoges los fragmentos de tu libro que quieren tomarse literalmente y cuáles otros deben ser simbólicos. Hacen esa elección por decisión personal, no divina. Créeme, en épocas pasadas, un alarmante número de gente seguía sus libros sagrados de forma absolutamente literal, causando innumerables miserias y muertes, porque creían en la verdad de las palabras que leían. La historia de la religión es una historia de horror, Uria. Y si dudas de ello, solo tienes que mirar lo que ha hecho la humanidad en nombre de sus dioses a lo largo de los milenios. Hace miles de años, una sanguinaria teocracia que veneraba a un dios serpiente con plumas surgió en la jungla maya. Para satisfacer a su maligno dios, sus sacerdotes ahogaban vírgenes en pozos sagrados y les arrancaban corazones a los niños. Ellos creían que ese dios serpiente tenía un equivalente terrenal, y los constructores de templos enterraban el cuerpo de una doncella con las primeras paladas para pacificar a una criatura inexistente. Uria se volvió hacia Revelación horrorizado. No puedes compararme en serio a mi religión con ese tipo de paganismo bárbaro. ¿No puedo?, contraatacó Revelación. En nombre de vuestra religión, un hombre santo inició una guerra bajo el grito de batalla de Deus Vult, que significa Dios lo quiere, en uno de los antiguos idiomas de la vieja tierra. Sus guerreros debían destruir enemigos en un reino muy lejano, pero primero atacaron a aquellos en su propia tierra que se ponían a la guerra. Miles fueron arrastrados fuera de sus hogares y golpeados hasta la muerte o quemados vivos. Después, satisfechos de que su tierra natal estuviera segura, las legiones de Zelot saquearon durante su camino de miles de kilómetros hasta la ciudad santa que se suponía que debían liberar. Al llegar a ella, mataron a todos los habitantes para purificarla. Recuerdo que uno de los líderes decía que cabalgaba con sangre hasta las rodillas, e incluso hasta las bridas de su caballo, por el justo y maravilloso juicio de su Dios. Esa es una historia antigua, dijo Uria. No se puede juzgar la verdad de esos eventos tan perdidos en la niebla del tiempo.
Si fuera únicamente un solo evento estaría de acuerdo contigo, replicó Revelación. Pero solo un centenar de años después, más o menos, otro hombre santo declaró la guerra de una secta de su propia iglesia. Los guerreros asedieron la fortaleza de la secta de la antigua Frank, y cuando la ciudad cayó, los generales preguntaron a su líder cómo podían distinguir a los fieles de los traidores de entre los cautivos. Ese hombre, que adoraba a su Dios, ordenó a sus guerreros: mátenlos a todos, Dios distinguirá a los suyos. Casi 20.000 hombres, mujeres y niños fueron degollados. Y lo peor de todo aquello es que la búsqueda de aquellos que podían haber escapado del asedio llevó al establecimiento de una organización conocida como la Inquisición, una aterradora y monstruosa plaga de histeria que proporcionó a sus agentes total libertad para forzar, quemar, cortar y partir a sus víctimas en máquinas demoníacas de tremendo dolor e injustificación, únicamente para aquellos que estaban en contra y al mismo tiempo identificar a otros transgresores. Posteriormente, cuando la mayoría de sus enemigos fueron cazados y asesinados, la Inquisición cambió su objetivo hacia la brujería, y los sacerdotes torturaron a miles de mujeres que confesaron que realizaban inconfesables actos con demonios. Estas eran quemadas o ahorcadas por sus confesiones, y la histeria prosiguió durante más de 3 siglos en una docena de naciones, una locura que acabó con pueblos enteros, arrasados y centenares de miles de muertos. Estás eligiendo los ejemplos más extremos del pasado, Revelación, replicó Uria, luchando por mantener la compostura ante tales historias de asesinatos y derramamientos de sangre. Los tiempos han avanzado y la humanidad ya no trata a sus semejantes de esa manera. Si de verdad te crees eso, es que has estado encerrado en esta ventosa iglesia demasiado tiempo, Uria, dijo Revelación. Tienes que haber oído hablar del Cardenal Tank, el etnarca asesino en masa que practicó una primitiva forma de eugenesia. Y campos de la muerte causaron millones de muertos en el bosque indonésico. Murió hace menos de 30 años tras ver el regreso del mundo a una era pretecnológica, emulando la Inquisición como la quema de los científicos, matemáticos y filósofos que contradecían la visión cosmológica de la Iglesia. Uria no pudo soportarlo más y se dirigió a la escalera al otro extremo de la balaustrada que conducía a la nave central. Tienes una fijación a la sangre y a la muerte, Revelación. Te olvidas de todo el bien que se ha logrado a través de la fe. Si piensas que la religión es una fuerza de bien, Uria, no estás viendo el salvajismo supersticioso que domina la historia a través del mundo. Confirmó Revelación. Es cierto que, justo antes del descenso de la vieja noche, la religión perdió gradualmente su poder sobre la vida, pero como el peor tipo de veneno, quedó un residuo y promovió la división entre la gente del mundo que había resentido. Sin creencias en los dioses, las divisiones hubieran desaparecido con el paso del tiempo. Las nuevas generaciones se adaptarían a los nuevos tiempos, se mezclan, se casan entre ellas y olvidan las antiguas heridas. Es solo por las creencias de dioses y entidades divinas por lo que siguen siendo extraños los unos con los otros. Y cualquier cosa que divida a la gente engendra inhumanidad. La religión es un cáncer en el corazón de la humanidad que sirve únicamente a ese odioso propósito. ¡Ya es suficiente!, exclamó Uria. Ya he oído suficiente. Si la gente ha hecho cosas terribles a los demás en nombre de sus dioses, pero también se ha hecho cosas terribles a los unos de otros, sin recursos de sus creencias. Una aceptación de los dioses o de una vida después de la muerte es una parte vital de lo que hace que seamos lo que somos. Si le quitas a eso a la humanidad, ¿qué sugieres hacer para reemplazarlo? En mis muchos años como sacerdote he cuidado de muchos moribundos, y a los beneficios emocionales del poder de la religión para consolarlos, y para aquellos que se quedan atrás no deben ser subestimados. Existe un fallo en tu lógica, Uria, repuso Revelación. El poder de la religión para consolar no le proporciona más que credibilidad o validez. Muy bien podría confortar a un moribundo al creer que irá a un maravilloso paraíso de diversión sin fin, pero aunque muera con una maravillosa sonrisa en la cara, eso no tiene ninguna importancia para el gran esquema de las cosas por lo que se refiere a la verdad del asunto. Tal vez no, pero cuando me llegue la hora moriré con el nombre de Dios en mis labios. ¿Tienes miedo a morir, Uria?, le preguntó Revelación. No. ¿De verdad? De verdad, afirmó Uria. He cometido mis pecados, pero he pasado mi vida al servicio de mi Dios, y creo que le he servido con lealtad y bien. En ese caso, ¿por qué no le dices a esa gente que está muriendo y aferrándose a sus creencias que deben agradecer que su vida se acabe? Sin duda, sus familiares y amigos deberían estar contentos y celebrando la muerte de sus parientes.
Después de todo, si les aguarda el paraíso eterno en el otro lado, ¿por qué no están alegres de esa gozosa expectación? ¿Podría ser que, en el fondo de sus corazones, realmente no creen en él? Uriah se alejó de él y empezó a bajar la escalera de la nave. Su rabia y frustración le daban la fuerza necesaria para mantener un paso que excedía los límites de sus piernas. Un viento frío penetró por las puertas exteriores y le trajo el murmullo de voces y el choque de metal contra el metal del exterior. La iglesia de la Piedra Relámpago era un lugar austero, con paredes de piedra con nichos en los que había estatuas de diversos santos, que habían pasado por allí en los miles de años que había perdurado la iglesia. Un oscilante candelabro sin velas colgaba del techo, pero hacía muchos años que Uriah era incapaz de subir la escalera del almacén para reemplazarlas. Abrió la puerta de la iglesia y caminó firmemente por la nave hacia el altar. 4 de las 6 velas que habían encendido se habían apagado, y una quinta tembló y se apagó a causa del viento cuando entró él. La solitaria vela que quedaba ardía junto al reloj. Uriah se dirigió hacia ella, mientras escuchó cómo Revelación regresaba a la iglesia detrás de él. Uriah llegó al altar y se arrodilló con cierta dificultad. Inclinó la cabeza ante el altar y juntó las manos. El Señor de la humanidad es la luz y el camino. Todas sus acciones son por el beneficio de la humanidad, que es su pueblo. Así se enseña en las sagradas palabras de nuestra orden. Y por encima de todas las cosas, Dios protegerá. Nadie te escucha, dijo Revelación a su espalda. Ya no me importa lo que puedas decirme. Has venido aquí para hacer lo que consideras necesario hacer, y no pienso reforzar tu ego y tu autocomplacencia jugando contigo por más tiempo. Así que acaba de una vez con esta charada. Como quieras, respondió Revelación. Se acabaron los juegos. Una luz dorada creció detrás de Uriah y vio cómo su sombra se extendía por la grabada superficie del altar. Las nacaradas manecillas del reloj brillaron bajo aquella luz y su cara de ébano se iluminó. Mientras antes la iglesia era lúgubre y llena de sombras, ahora era un lugar de luz. Uriah se puso de pie y se volvió para ver la maravillosa figura que estaba de pie ante él, enorme y magnificente, vestido con una armadura dorada, trabajada con amor y gran habilidad, todas y cada una de sus placas adornadas con rayos y águilas. Revelación ya no estaba, y en su lugar había un guerrero gigantesco de exquisito esplendor, un ejemplo de todo lo que era real en la humanidad. La armadura remarcaba su forma más allá de toda medida, y Uriah sintió que le resbalaban las lágrimas ante esa impresionante y dolorosa perfecta cara que ya había visto anteriormente en los campos de batalla de Gadoare. Tú, jadeó Uriah, que trastabilló hacia atrás y cayó de espaldas. El dolor le sacudió la cadera y la pelvis, pero apenas lo sintió. ¿Entiendes ahora la futilidad de lo que estás haciendo aquí?, dijo el gigante dorado. Una larga melena oscura envolvía la cara del guerrero, una cara que Uriah podía ver tan solo a través de la lente de los recuerdos. Distinguió los anudidos rasgos faciales de Revelación entremezclados con la apariencia del guerrero, por sí mismo, merecedores de tal devoción que Uriah precisó en todo autocontrol para no caer de rodillas y ofrecer todo lo que le restaba de vida a su glorificación. Tú, repitió Uriah. El dolor de sus huesos no podía ni compararse con el dolor en su corazón. Tú eres el emperador. Lo soy. Ya ha llegado la hora de irse, Uriah, dijo el emperador. Uriah miró a su alrededor a su ahora iluminada y brillante iglesia. ¿Irse? ¿Irse a dónde? Para mí no hay lugar alguno en un mundo sin dioses. Pues claro que lo hay, le replicó el emperador. Abraza la nueva era y forma parte de algo increíble. Un mundo y un tiempo en que estamos a punto de lograr todo lo que siempre habíamos soñado. Uriah asintió quedamente y sintió como una mano firme le levantaba suavemente del brazo y le hacía ponerse una vez más de pie. La fuerza fluía desde la mano del emperador y Uriah sintió cómo los dolores y dolencias que le habían castigado durante décadas se desvanecían como si no fueran más que malos recuerdos. Miró hacia arriba, el magnífico fresco de Isandula Verona, y el aliento murió en su garganta. Los colores anteriormente apagados por la oscuridad ahora brillaban con vida propia, y el techo parecía explotar de vida y vitalidad mientras la luz del emperador le proporcionaba un fresco animado y vital. La piel de las figuras pintadas brillaban de frescura, y los intensos azules y los vigorosos rojos radiaban con potencia. La hora de Veruna no está hecha para la oscuridad, dijo el emperador. Tan solo la luz puede mostrar todo su potencial. La humanidad es igual. Y solo cuando las asfixiantes sombras de la religión que nos enseñaron a no preguntar hayan desaparecido de este mundo,
podremos verlo en todo su auténtico brillo. Uri apartó con cierto esfuerzo los ojos del imposiblemente hermoso fresco y echó un vistazo a su iglesia. Las vidrieras de cristal tintado brillaban con nueva vida y la intricada y sutil arquitectura del interior resplandecían con la habilidad de sus constructores. Echaré de falta este lugar, se lamentó Uria. Con el tiempo construir un imperio de tal grandeza y magnificencia que esto te parecerá una paupérrima cosucha. Una paupérrima casucha, dijo el emperador. Ahora debemos ponernos en camino. Uria se dejó guiar a través de la nave con el corazón apesadumbrado, pero saber que el curso de su vida se había ido visto alterado por, en el mejor de los casos, un malentendido, y en el peor, por una mentira. Mientras seguía el emperador hacia las puertas de la nave, miró una vez más al techo, recordando los sermones que había pronunciado allí. La gente había escuchado cada una de sus palabras y el bien que había fluido desde el lugar hacia el mundo. De repente sonrió al darse cuenta de que no importaba si su vida y su fe se habían basado en una falsedad. Él había creído en lo que había visto y había venido en este lugar con el corazón abierto y vacío por el dolor. Eso había permitido el espíritu de su Dios entrar en su alma y llenar el vacío de su interior con amor. Lo que hace la fe tan poderosa es que no precisa de ninguna prueba. Con creer es suficiente. Había dedicado su vida a Dios, e incluso al comprender que su destino había sido manipulado por una posibilidad aleatoria, no sintió ningún resentimiento en su corazón. Había propagado la doctrina del amor y el perdón desde su púlpito, y ningún discurso inteligente podría hacerle lamentar eso. La puerta de la nave había seguido abierta, y al atravesar su frío abrazo, el emperador abrió la puerta principal de la iglesia. El aullante viento y una cortina de agua penetraron hacia el interior, y Uria se arrebujó de sus ropales, sintiendo cómo el frío nocturno se clavaba en su cuerpo como un millar de esquirlas de hielo. Miró por encima del hombro hacia el altar de su iglesia, viendo cómo la solitaria vela junto al reloj del fin del mundo era apagada por la tormenta. Una vez más su iglesia se vio sumida en la oscuridad, y suspiró al ver cómo esta última luz se extinguía. El viento cerró las puertas interiores y Uria siguió al emperador hacia la oscuridad. La lluvia lo empapó al instante, y un relámpago iluminó los cielos con su brillo azul. Cientos de guerreros permanecieron de pie formados en ordenadas filas ante la iglesia, gigantes brutales con poderosas armaduras que no había visto desde el campo de batalla de Gaduare. Los soldados permanecieron inmóviles bajo la lluvia, que rebotaba contra sus bruñidas placas de bronce, creando un incesante repicoteo y haciendo que las plumas escarlata de sus yelmos les cayeran mustiamente sobre los hombros. Uria pudo apreciar que le habían añadido algunos refinamientos. Ahora las armaduras eran completas y aislaban al guerrero de los elementos por medio de una serie de placas entrelazadas artísticamente diseñadas. Unas gigantescas mochilas se eliminaban el exceso de calor, formando columnas de vapor como si fuera su respiración. Cada guerrero llevaba una antorcha encendida que chisporroteaba bajo la lluvia. Unas grandes armas le colgaban en los hombros, y Uria se estremeció al recordar sus devastadoras ráfagas, como el trueno del fin del mundo que había sesgado la vida de tantos de sus camaradas. El emperador puso una larga capa sobre los hombros de Uria mientras un grupo de guerreros acorazados avanzaban hacia la iglesia con las lanzas de fuego preparadas. Uria quiso protestar, decir algo en contra de lo que estaba a punto de hacer, pero las palabras murieron en su garganta al darse cuenta de que no servirían de nada. Las lágrimas le resbalaban por la cara junto con la lluvia, mientras torrentes de llamas surgían de las armas de los guerreros, para hacer contacto con el techo y las paredes de la iglesia. Otros guerreros lanzaban granadas a través de las vidrieras de cristales tintados de la iglesia, y pudieron oírse los retumbantes detonaciones resonando en el interior, mientras las hambrientas llamas prendían el techo. Unas espesas nubes de humo surgieron por las ventanas, sin que la lluvia hiciera nada para apagar la destructiva ambición de las llamas. Y Uria lloró al pensar en los maravillosos frescos y los miles de años de historia que estaban siendo destruidos. Se volvió y miró al emperador. La cara del guerrero estaba iluminada por las llamas de la destrucción. ¿Cómo puede hacer esto?, le preguntó Uria. Hablas de formar parte de la razón y los avances del entendimiento. Está destruyendo un repositorio de conocimiento. El emperador bajó la mirada hacia él. Es mejor dejar que algunas cosas sean olvidadas. Entonces espero hayas previsto las consecuencias de un mundo privado de la religión. Lo he hecho, replicó el emperador. Es mi sueño. Un imperio de la humanidad que exista sin el recuerdo de los dioses y de lo sobrenatural.
Una galaxia unida, con Terra en su corazón. ¿Una galaxia unida?, repitió Uria, apartando la mirada de la iglesia en llamas al darse cuenta finalmente de la escala de las ambiciones del emperador. Así es, ahora que la unidad se ha logrado en Terra, ha llegado el momento de reclamar el imperio perdido de la humanidad entre las estrellas. Contigo en la cabeza, supongo, dijo Uria. Por supuesto, nada a esta escala puede lograrse sin una visión singular en su corazón, y mucho menos reconquistar la galaxia. Eres un demente, le dijo Uria, y un arrogante si crees que puedes subyugar las estrellas con guerreros como estos. Sin duda son poderosos, pero ni siquiera ellos son capaces de algo así. Tienes razón, asintió el emperador. No voy a conquistar la galaxia con estos hombres, pues no son más que hombres. Ellos son los precursores de los guerreros que estoy construyendo en mis laboratorios genéticos. Guerreros con la fuerza, el poder y la visión para acudir a los campos de batalla de las estrellas y dominarlos. Esos guerreros serán mis generales, y ellos encabezarán mi gran cruzada hasta los confines más remotos de la galaxia. ¿No acaba de hablarme de las sanguinarias matanzas perpetradas por los cruzados?, dijo Uria. Esto no implica que no eres mejor que los hombres sagrados de los que me habías hablado. La diferencia es que yo sé que tengo la razón, replicó el emperador. Estás hablando como un auténtico autócrata. El emperador negó con la cabeza. Me malinterpretas, Uria. He visto el estrecho camino hacia la supervivencia que se extiende entre la humanidad y su extinción. Y ese es el camino que debemos seguir. Uria volvió a mirar a la iglesia. Las llamas se extendían hacia lo alto iluminando la oscuridad. El camino que elegiste es muy peligroso, le advirtió Uria. Negarle algo a la humanidad solo hará que lo desee más todavía. Y si tiene éxito, y esa gran visión que desea se cumple, ¿después qué? Ten cuidado, no sea que tus propios súbditos empiecen a verte como un dios. Uria miró a la cara del emperador mientras hablaba, esta vez escrutando aún más allá de los encantos y la magnificencia, buscando el corazón de un individuo que había vivido 1 millar de vidas y caminado en la tierra mucho más tiempo de lo que podía imaginar. Vio la implicable ambición y el núcleo de violencia del corazón del emperador. En ese instante, Uria supo que no quería tener nada que ver con lo que ese hombre pudiera ofrecerle, por muy noble y elevada que su ambición fuera. Espero, en nombre de lo que todo es sagrado, tenga razón, continuó Uria. Pero temo el futuro que está forjando para la humanidad. Tan solo deseo lo mejor para mi pueblo, le prometió el emperador. Le creo que lo desea, pero yo no formaré parte de ello, dijo Uria, tirando la capa del emperador y caminando de vuelta hacia su iglesia con la cabeza bien alta. La lluvia lo estaba empapando, pero la recibió como si fuera un bautismo. Sintió cómo se le aproximaban unos pasos, pero oyó cómo el emperador lo impedía. No, déjenlo ir. Las puertas exteriores de la iglesia seguían abiertas, y Uria entró en la nave central y sintió el calor de las llamas mientras éstas lo envolvían. Las estatuas estaban en llamas. Las puertas de la nave interior habían sido arrancadas de las bisagras por la detonación de la granada. Uria avanzó hacia el ardiente calor de la iglesia y vio cómo un muro de llamas devoraba los bancos y las colgaduras de seda con hambre insaciable. El humo llenaba el aire y el fresco del techo estaba casi oscurecido por su turbia negrura. Miró la cara del reloj en el altar y sonrió cuando las llamas se encerraron en su interior. Miró la cara del reloj en el altar y sonrió cuando las llamas se cerraron a su alrededor. Los guerreros permanecieron en el exterior de la iglesia hasta que ésta se derrumbó. Las maderas del techo cayeron hacia el interior del edificio en medio de un estruendo de chisporroteos y cascotes. Permanecieron allí hasta que los primeros rayos del sol lamieron la cresta de las montañas y la lluvia finalmente extinguió las últimas llamas. Las ruinas de la última iglesia de Terra humieron al aire de la fría mañana mientras el emperador se alejaba. «Vamos, tenemos una galaxia que conquistar». Cuando el emperador y sus guerreros bajaron de la colina, el único sonido que podía oírse era el suave campanilleo de un estropeado reloj. Pues sí, se acabó una era y comenzó otra. Vaya, pues Leo tenía razón, es bastante poético. ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Darse cuenta de aquello que les promovió la ley, su fe, todo aquello que profesaron podría ser visto como un malentendido o una mentira? Me agrada ver cómo Uria al final, en vez de verlo por el mal, dijo: si bien es falso, mis intenciones nunca lo fueron.
esa fe me intentó llevar a lo mejor. Creo que es lo que más me agrada también. La humanidad tiene un... no posee un límite en esa cuestión. Siempre podríamos encontrar la respuesta. Y hay gente capaz, cada uno tiene una posibilidad infinita. Somos capaces de hacer tantos bienes como también males. Y si aprendemos de ambas cosas, podemos aspirar a ser mejores individuos. Yo, por ejemplo, me cuesta mucho comenzar a hacer cosas, pero una vez comienzo no quiero detenerme. Más de una vez aquí me tuve que detener más que nada porque me duele la garganta, pero no quería detenerme. La historia es tan buena, quiero aumentar en esto, quiero demostrarlo. Y principalmente a mí. Y pues, traer más historias. Ahora bien, esta es en español, quiero traer también algunas en inglés, quiero traer más cosas. Las historias son increíbles por eso, y cuando descubrí Warhammer me encanta. Como dijo un amigo, si sabes que eso es un mar de historias y demás. Y le dije, tú me conoces. Yo me lanzo de cabeza en ese tipo de cosas. Me encanta, es increíble. Y vamos a ser sinceros, los memes son increíbles. Ah, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de la historia? ¿Qué harían en el caso de Uria? ¿Qué opinan de los Volters, que son las primeras armas? Leo creo que hace poco subió una reacción sobre los Volters. Es interesante que sea una lanzamisiles en miniatura. Ah, es increíble. Y definitivamente, si pueden, leanlo. Y me encantaría saber qué otras historias les gustaría conocer. Dicho eso, cuídense mucho. Nos vemos.